Saludos a todos, les habla Bruno y a continuación vamos a ver las últimas diapositivas respecto a la primera unidad de costo y presupuesto. Los lineamientos para esta clase van a ser, primero, razonar y explicar lo que es el punto de equilibrio mediante un ejercicio explicativo y finalmente se terminará con detallar paso a paso cómo se resuelven los ejercicios tipo prueba. Para empezar, el primer concepto, punto de equilibrio. Su fórmula está planteada aquí abajo y los parámetros se explicarán a continuación. El punto de equilibrio es aquel punto teórico donde la producción que se produce en el periodo productivo tiene un beneficio suficiente para cubrir los costos totales del periodo productivo. Aquí hay que entender primero que el punto de equilibrio es una fórmula de cálculo que permite visualizar al gerente de producción, al director de la empresa, cuántas unidades necesita para cubrir sus costos, tanto variables que varían de acuerdo a cuánto producto se produce. El más común de los costos variables es el costo unitario de producto, lo que se representa en la ecuación como costo unitario del producto, y además los costos fijos, como por ejemplo el más común de todos, arriendo del local, lo que en la fórmula se explica como costo fijo. Pero todos estos costos van a estar costeados por el precio de venta del producto, que se ha explicado en la siguiente fórmula como PV. X en la ecuación representa a la cantidad de producto que queremos producir dentro del periodo productivo para cumplir una condición. En este caso, la condición que debe cumplir la fórmula de punto de equilibrio es 0. ¿Por qué? ¿Qué significa este 0? Este 0 que está aquí significa qué cantidad de producto debo producir en este periodo, considerando el precio que lo voy a vender, cuánto me cuesta producirlo y que tengo que pagar costos fijos, para que al final del periodo operacional la utilidad que me quede sea 0. O visto de otra forma, de una forma un poco más de negocio, si queremos llamarla así, ¿cuánto es lo mínimo que debo producir y vender de producto para pagar los costos de arriendo de local y lo que me cuesta producir cada producto? Para eso sirve el punto de equilibrio. A continuación, les pido que no se asusten, vamos a ver un gráfico, pero lo vamos a explicar paso por paso para que se entienda. Tenemos el primer gráfico, de hecho es el único que tenemos. Es un gráfico de costo, ventas y costos de producto versus producción. Producto. Tenemos la primera línea que se mantiene horizontal, pero es superior a 0 y está dentro del eje de los costos y ventas. Este eje va representando dinero, cantidad de dinero, y este eje va representando cantidad de producto. El costo fijo se representa como una línea horizontal pegada al eje del dinero, porque es un dinero que sí o sí se tiene que pagar dentro del periodo operativo. No así los costos variables, que en este caso parte del inicio a partir de 0, porque los costos variables son dineros que van a ingresar, o mejor dicho, dineros que va a significarle a la empresa desembolsar por cada unidad de producto que yo venda. Repito, costos variables significan dineros que la empresa va a tener que desembolsar por cada cantidad de producto que produzca y que venda. Por eso es que se representa de esta manera. Ahora,
Los costos totales, por otra parte, significa, por concepto, considerar lo que sí o sí tengo que pagar en el periodo operativo y lo que yo estimo que debo pagar por cada unidad de producto que yo produzca, venda, llamado costos variables. Gráficamente, ¿qué es lo que se hace para representar los costos totales? Simple. Se considera donde inician los costos fijos y se traslada la línea de costos variables y se coloca por sobre los costos fijos. Y esta línea de los costos totales, conceptualmente hablando, representa tanto a los costos variables como los costos fijos. Costos totales es la recta que representa la suma de costos variables y fijos que debo pagar al final del periodo operacional. ¿Cómo lo voy a pagar? Con las ventas, que va a partir de 0 ingresos por 0 unidad producida y vendida, y va a ir aumentando exponencialmente a medida de que yo venda. Va a partir del equilibrio y por cada unidad que yo venda a un precio superior a lo que me cuesta producir esa unidad, voy a tener ingresos por venta mayores. Eso es lo que quiere decir la recta de ventas, que por cada unidad que yo venda voy a recibir ingresos cada vez mayores y que conceptualmente deben cubrir los costos variables. Ahora, teniendo en cuenta cómo se han representado las rectas de ventas de costos totales, variables y fijos, nos queda analizar las áreas bajo y sobre el punto de equilibrio. La área bajo el punto de equilibrio, que repito, es gráficamente donde los costos totales se intersectan a los ingresos por venta, o conceptualmente hablando, la cantidad de producto que debo vender recibiendo el ingreso pertinente que me permitirá pagar los costos totales. Todo lo que esté debajo de esta intersección se llama pérdida. Lo que es pérdida, conceptualmente hablando, la pérdida es los ingresos por ventas que no alcanzan para costear los costos totales. Pero, por otra parte, lo que esté sobre el punto de equilibrio, es decir, todos los ingresos por ventas que yo perciba por sobre los costos totales operacionales, se conoce como utilidad. Recomiendo en este momento hacer una pausa al PowerPoint y ver si es que son capaces de explicarse a sí mismos el gráfico propuesto. ¿Por qué? Porque si logran entender esto, pueden analizar cualquier gráfico de punto de equilibrio. Si requieren de la explicación nuevamente, favor de retroceder el video y continuar a medida que vayan entendiendo, ya que les garantizo que entendiendo paso por paso este video explicativo van a poder resolver cualquier tipo de pregunta con mera lógica. Pasamos entonces a un ejercicio explicativo. La empresa tiene costos fijos totales, lo que se debe pagar sí o sí en el periodo operativo, de 1.500.000 pesos. El precio de venta de su producto, cada vez que nos diga de esta manera, el precio de venta de su producto se entiende unitario, es de 20.000 pesos. Y el costo variable unitario, es decir, lo que cuesta producir cada unidad de producto, es de 15.000 pesos. Y nos pide calcular el punto de equilibrio tanto en cantidad como ganancia esperada por ventas, el margen de contribución unitario y el número de unidades que se requieren para obtener una utilidad de 750.000 pesos al final del periodo operativo. Empezamos entonces con el primer ejercicio.
calcular el punto de equilibrio expresado en cantidad y ganancia. Para ello, ¿qué recomiendo? Primero, anotamos los datos del ejercicio, tal cual, ordenadamente, usamos regla, usamos cuadros separativos, lo que funcione. Luego de eso, de anotar que el precio de venta unitario son de 20.000 pesos, que los costos unitarios del producto son de 15.000 pesos y que los costos fijos de la empresa son de 1.500.000, pasamos a razonar y anotar la fórmula del punto de equilibrio. Nos está pidiendo el punto de equilibrio, es decir, la cantidad de producto que tenemos que producir para tener una utilidad de cero. O, visto de punto de vista de negocios, la cantidad de producto que necesitamos vender a este precio para que de esta manera podamos cubrir este costo por unidad y este costo fijo y tener ninguna utilidad. Lo mínimo que necesitamos para operar como empresa. Eso es el punto de equilibrio. Entonces, por datos de ejercicio, tenemos que cada producto se vende a 20.000 pesos por unidad y que cada producto cuesta 15.000 pesos producirlo. Es decir, que el margen de contribución que tenemos por vender un producto, considerando su costo, son de 5.000 pesos por producto, que no sabemos cuánto tenemos que producir hasta ahora. A ello le tenemos que restar los costos fijos que debemos pagar sí o sí en el periodo operativo. En este caso, 1.500.000 pesos. Por temas de despeje de incógnita y ecuaciones lineales, tenemos que el margen de contribución por producto es igual a 1.500.000 pesos. Y queremos calcular cuántas unidades necesitamos producir para cubrir estos costos. Nuevamente, por temas matemáticos, tenemos que la cantidad de unidades que vamos a necesitar para cubrir estos costos son los costos fijos divididos en el margen de contribución por unidad, que en este caso son de 5.000 pesos. Lo cual, tras resolverlo, nos queda que la cantidad de producto que necesitamos para cubrir los costos variables y los costos fijos son 300 unidades. Y queremos saber cuántos ingresos van a generar esas 300 unidades en el periodo productivo. Por eso es que nos piden calcular en cantidad y ganancia. Recordemos que ganancia no tiene que ver con utilidad. Por lo tanto, para calcular la ganancia por venta, es decir, la cantidad de dinero que va a ingresar a nuestro negocio por todas las ventas que hagamos o todas las ventas que se esperan hacer en el periodo operativo, es 300 unidades calculadas por el precio de venta al que las vamos a vender, 20.000 pesos. Y 20.000 pesos por 300 unidades totales nos da unas ganancias o ingresos por ventas del periodo operativo de 6 millones. ¿Qué estamos diciendo aquí? Estamos diciendo que con 300 unidades que produzcamos vamos a generar 6 millones en conceptos de ganancias por venta. Y esos 6 millones de ganancias por venta van a servir tanto para cubrir los costos variables totales del periodo productivo como los costos fijos totales del periodo productivo, teniendo una utilidad de cero. Estos 6 millones de pesos es lo mínimo que la empresa necesita para mantenerse operativa en el tiempo. Pasamos entonces a calcular el margen de contribución unitario. Me detengo en este momento y si necesitan retroceder el video, pararlo, anotar datos o lo que sea para aprender, háganlo en este momento, ya que la mejor manera de aprender esta clase de razonamientos es
entendiéndolo más anotándolos y haciéndolos como a uno le parece, ensayando y equivocándose hasta encontrarle la lógica en la práctica. Eso en cualquier tipo de ejercicio matemático funciona de esa manera. Sigamos entonces, calculemos el margen de contribución unitario. Nuevamente, primer paso, anotemos los datos del ejercicio y la fórmula. Entendamos primero qué es el margen de contribución unitario. El margen de contribución unitario es cuánto dinero me aporta una unidad producida y vendida al negocio. Repito, margen de contribución es cuánto me aporta en dinero una unidad producida y vendida en el periodo operativo. Es decir, lo único que se necesita para calcular el margen de contribución unitario es saber el precio de venta unitario y el costo de producción unitario del producto. En este caso, 20.000 pesos por X, que es la cantidad de producto que debería producir. En este caso no es relevante porque simplemente necesitamos una cifra en dinero. Y a ello le restamos lo que cuesta producir este producto. Es decir, 15.000 pesos por X, lo cual nos da un margen de contribución de 5.000 pesos por unidad. Ello, en una prueba, se responde de la siguiente manera. Cada unidad contribuye con 5.000 pesos al negocio. Si en este momento necesitan parar el video para reescuchar la explicación o para calcular, es el momento de hacerlo. Finalmente, el tercer problema que nos pedían de punto de equilibrio. Calcule el número de unidades que se requieren para obtener una utilidad operativa de 750.000 pesos. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que debemos considerar vender una cantidad de producto tal, sabiendo que la vamos a vender a 20.000 pesos y que nos cuesta 15.000 pesos producirla, para obtener una utilidad final de 750.000 pesos. Aquí ya no se habla de ganancia, se habla de utilidad. Cada vez que hablamos de utilidad, nos referimos a la cantidad de dinero que nos queda por concepto de todos los ingresos percibidos por ventas y descontados los costos del periodo operativo. Entonces, llevando esta idea a la fórmula de punto de equilibrio, tenemos que el producto en cuestión nos cuesta lo vamos a vender a 20.000 pesos y tiene un costo de 15.000 pesos por unidad. Hasta ahí lo tenemos claro desde hace 2 ejercicios. A esta consideración le vamos a descontar los costos fijos, 1.500.000 pesos, y debemos calcular la cantidad de producto a producir y vender tal que nos genere una utilidad de 750.000 pesos. En este caso, la utilidad que nos piden ya no es el equilibrio, es más que el equilibrio. Por eso es que anotamos 750.000 pesos aquí, donde antiguamente iba un 0 de equilibrio, en base a lo que nos está pidiendo el periodo operativo. Hacemos la resta de lo que esperamos ganar por cada producto vendido y lo que cuesta producir cada unidad de producto, que en este caso es el margen de contribución de 5.000 pesos por producto, y por temas matemáticos lo igualamos a 750.000 pesos que esperamos obtener al final del periodo productivo, más 1.500.000 pesos que debemos pagar en costos fijos. Eso nos da que la cantidad de producto que debemos producir y vender para cubrir los costos del periodo operativo y obtener una ganancia de 750.000 pesos son los costos fijos del periodo más la utilidad que esperamos recibir del periodo operativo dividido en el margen de contribución unitario del periodo operativo.
todo esto ha sido calculado a partir de este razonamiento. Si hay algo que no se entienda de este razonamiento, invito a que se haga pausa en el video y se retroceda para volver a recibir la explicación y entender por qué llegamos a estos resultados. Calculando entonces estos resultados nos da que necesitamos producir y vender 450 unidades dentro del periodo operativo, lo que vendiéndolas a 20.000 pesos cada una se espera obtener una ganancia por ventas de 9 millones de pesos. Y de esos 9 millones de pesos vamos a poder cubrir el 1.500.000, que son los costos fijos del periodo operativo de la empresa, y los costos variables de producción, logrando una utilidad para la empresa al final del periodo de 750.000 pesos. Y finalmente llegamos a la última parte de esta explicación clase diapositiva. Un ejercicio tipo prueba tal cual es planteado. Es el más difícil que van a encontrar en cualquier prueba de esta asignatura de costos y presupuesto, ya que es una asignatura medianamente básica. Tenemos una empresa que está considerando mejorar su plan de ventas. Calculó que en el año 2016, con un precio de venta por producto de 500 pesos y unos costos variables totales en el año de 6 millones de pesos, además de unos costos fijos totales del año de 4 millones de pesos, y vendiendo un total de unidades de 30.000 pesos, lograba tener una cierta utilidad que le permitía mantenerse operativa y rentable en el tiempo. Ok, dijo, este fue mi plan del año 2016, pero creo que podría mejorarse. ¿Cómo? Planean incurrir en gastos publicitarios por 1 millón de pesos, que sí o sí va a tener que ser pagado durante el año 2017, lo cual le va a permitir aumentar la cantidad de unidades vendidas en el año un 20%, además del precio unitario de venta de cada unidad en un 10%. Y nos pide el director de la empresa o el gerente operativo que calculemos la utilidad esperada para el año 2017. Comencemos. Lo primero es anotar los datos del ejercicio. Y para este tipo de ejercicios donde plantean un plan de un año y quieren calcular cómo les irá el año siguiente, incurriendo en gastos publicitarios, recomiendo encarecidamente segmentar la información en 2 cuadros, plan 2016, plan 2017. En el plan 2016 vamos a detallar todo lo que está detallado en rojo es las cifras que originalmente tenía el problema, y todo lo que esté detallado en azul van a ser las cifras que vamos a calcular a partir del año 2016 para planificar el año 2017. Tenemos entonces que en el año 2016 el precio de venta unitario del producto era de 500 pesos, que los costos variables en total del año 2016 fueron de 6 millones de pesos, que los costos fijos del año 2016 fueron 4 millones de pesos y que el total de unidades vendidas en el año 2016 fueron de 30.000 unidades. Empecemos ahora a calcular el plan 2017. Lo primero que nos dicen es que solamente por invertir en publicidad nos va a permitir aumentar nuestro precio de venta en relación al año 2016 un 10%. Es decir, calculamos el 10% de 500 pesos, se lo sumamos y eso va a ser el nuevo precio de venta del año 2017, 550 pesos. Tenemos que los costos variables del año 2016 fueron de 6 millones de pesos, pero, y este es el primer punto en donde hay que detenernos sí o sí, los costos variables del 2017 no tienen por qué ser los mismos que el 2016. De hecho, el
solo concepto de mencionar que son costos variables ya nos dicen que son diferentes a los costos del año 2016. ¿Por qué? Porque estos costos variables van a depender del volumen que se produzca el año 2017, que no es el mismo volumen del año 2016. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer para calcular los nuevos costos variables del año 2017? Simple. Decimos que los costos variables del año 2017 consideran lo que costaba cada unidad de producto el año 2016 y lo relacionamos con las unidades vendidas el año 2017. ¿Cómo sería esto matemáticamente hablando? Aquí vamos a avanzar una diapositiva más. Vamos a retroceder después. Los costos variables del año 2017 van a estar dados por lo que costaba cada producto el 2016, es decir, considerando 6 millones en conceptos de costos variables 2016, y lo dividimos por la cantidad de unidades totales que se produjeron el 2016. Me devuelvo. 6 millones de pesos en costos variables del año 2016 divididos en la cantidad de unidades vendidas, entre comillas producidas, el año 2016, 30.000 unidades. Y ello lo multiplicamos por la cantidad de unidades que se van a producir y vender el 2017. ¿Cómo calculamos eso? Para calcular la cantidad de unidades que vamos a vender el 2017, consideramos la cantidad producida el 2016 y le aumentamos un 20% por conceptos de incurrir en el gasto publicitario. Es decir, de estas 30.000 unidades les calculamos el 20%, se las sumamos y eso va a ser la cantidad de unidades que vamos a vender el año 2017. Es decir, 36.000 unidades. Considerando entonces, repito, que los costos variables del 2017 van a estar determinados por los costos variables total del 2016 y la cantidad de unidades producidas el 2016 por la cantidad de producto que se espera producir y vender el 2017, nos va a dar unos costos variables del año 2017 de 7.200.000 pesos. Si en este momento hay algo que no se entienda, favor de no seguir avanzando en el ejercicio, hacer pausa en este video, sacar una hoja de cálculo, lápiz, goma, retroceder el ejercicio y comenzar a calcular, ya que esta parte planteada de esta forma ya es el 40% siguiente del ejercicio. Es importante que lo entiendan y que lo puedan hacer mecánicamente. Volviendo entonces al plan 2017, ya tenemos que el precio de venta va a ser de 550 pesos. Tenemos que los costos variables del año, según lo calculado y razonado con este razonamiento, van a ser de 7.200.000 pesos, que los costos fijos del año son 4 millones de pesos. ¿Por qué? Porque los costos fijos siempre se pagan y siempre se mantienen si es que son, por ejemplo, por concepto de arriendo local. Y aquí viene una siguiente consideración para el ejercicio. Gastos publicitarios por 1 millón de pesos considerados como costos fijos del año. ¿Por qué? Porque el 2017 incluye sí o sí pagar publicidad por 1 millón de pesos. Es decir, aparte del costo fijo del año, supongamos que es arriendo local, por 4 millones de pesos, este año y solo este año sí o sí voy a tener que pagar 1 millón de pesos por publicidad. Es decir, que los costos fijos del nuevo plan 2017
no van a ser solo 4 millones, van a ser 5 millones en costos fijos por el concepto de la publicidad. Resumiendo entonces, tenemos que a partir del plan 2016, tenemos que el precio de venta para el plan 2017 van a ser de 550 pesos, que los costos variables del año 2017 van a ser de 7.200.000 pesos. Los costos fijos del año 2017 van a ser de 5 millones y las unidades vendidas van a ser de 36.000 unidades. Aquí repito, esto es considerado para el año 2017, pero aquí ha sido calculado a partir del plan 2016, a modo de recordatorio. Si ustedes quieren en la prueba pueden anotar plan 2017 y resumen del plan 2017. Nos piden calcular qué utilidad vamos a tener esperada para el año 2017 teniendo en consideración toda esta cantidad de datos. Primero, las ventas del año. ¿Cuántos ingresos esperamos obtener por concepto de venta el año 2017? Para eso, consideramos el precio de venta que vamos a tener el año 2017 y la cantidad de unidades que vamos a vender el año 2017. Es decir, 36.000 unidades por 550.000 pesos por unidad. Lo cual, al calcularlo, nos da que en el año 2017 se esperan obtener 19.800.000 pesos por concepto de ingresos por venta. A ello tenemos que descontarle los costos variables del año, que lo calculamos a partir del año 2000, o sea, teniendo como consideración el año 2016, van a ser unos costos variables de 7.200.000 pesos y que los costos fijos del año van a ser 4 millones de pesos más 1 millón de pesos por concepto de publicidad, que sí o sí van a tener que ser pagados y no dependen del volumen de producción. Ello, al restar 19.800.000 pesos menos 7.200.000 pesos menos 5 millones de pesos, nos da una utilidad final del año 2017 de 7.600.000 pesos. Así son los ejercicios tipo prueba. Vuelvo a repetir, si quieren, para que lo entiendan mejor, aquí borren este título que dice Plan Año 2016, que lo dejé a modo de recordatorio porque todos estos números se sacaron teniendo en cuenta este año, y pónganle Plan Año 2017. Y aquí resumen del Plan Año 2017. Y eso ha sido todo. Eso ha sido todo para la primera unidad de costo y presupuesto. Espero sinceramente de que estas clases les haya sido de utilidad. Y cualquier duda que tengan, me pueden consultar directamente o mediante el canal de YouTube o mediante el teléfono quienes tienen mi número. Les ha hablado Bruno y de todo corazón les deseo muchísimo éxito y suerte a todos.